ciclo, pero sí derivan de aminoácidos y por supuesto todos los alcaloides tienen actividad farmacológica. Entonces, ahí hemos visto la estructura básica de los que tienen alcaloides verdaderos y estos dos últimos, purina y diterpenos, corresponden a los pseudoalcaloides. También habíamos visto algunos ejemplos de los alcaloides, por ejemplo, pirrolidínicos, y aquí teníamos los alcaloides derivados de la fenilalanina, que es un aminoácido, la efedrina, que el nitrógeno está libre, ¿verdad? La efedrina colchicida es un grupo pequeño, pero sí es un alcaloide porque también tiene nitrógeno y tiene actividad farmacológica. Y habíamos visto los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la atropina, que se encuentra en las hojas de belladona, se utiliza como antiespasmódico, broncodilatador, también es un dilatador de pupila. La escopolamina, que se utiliza para combatir el mareo por movimiento, es hipnótico, es un sedante. Bueno, y también habíamos visto que, por supuesto, como hay 8.000 moléculas diferentes de alcaloides que se conocen, todas tienen una actividad, diferente actividad farmacológica, pero de alguna manera la mayoría de los alcaloides va a tener algún efecto, ya sea primario o secundario, a nivel del sistema nervioso central. Es decir, algunos van a ser estimulantes del sistema, como la estregnina, la cafeína, y otros van a ser depresores del sistema nervioso central, como la morfina, ¿no? Otros van a tener un efecto sobre el corazón, antifibrilantes como la quinidina, bloqueantes neuromusculares que se utilizan para el paludismo, como la quinina, anticancerígenos, antineoplásicos, el vincristina, vinblastina. Entonces estamos viendo algunos ejemplos de alcaloides, ¿ya? Y vamos a ver otro grupo que son los glucósidos cardiotónicos. Si ustedes recuerdan, en el grupo que hemos dicho heterócidos o glucósidos, son todos aquellos que van a tener azúcares como parte de su composición. Entonces, en el grupo de los glucósidos cardiotónicos, tenemos a los heterócidos, que son heterócidos esteroidales. Van a tener azúcares y una estructura esteroidal, ¿ya? ¿Por qué se caracterizan? Porque como parte del anillo, se caracterizan porque tienen un anillo lactónico, ya de 4 a 5 carbonos, ¿no? En el carbón 17 lleva un anillo lactónico. Y es muy importante, porque ese anillo lactónico le va a dar la propiedad, pero al mismo tiempo es el anillo que hace que la molécula sea muy frágil, ¿no? En este grupo tenemos a los cardenólidos y a los bufadienólidos. Y aquí vamos a ver, aquí tenemos un cardenólido, 1, 2, 3, 4 carbonos. Este es el anillo lactónico sobre el carbón 17. Este es el carbón 17 del anillo esteroidal. Y como ejemplo tenemos la digitoxigenina. Cuando este oxidrilo, 1, 2, 3, el oxidrilo del carbón 3 se une a azúcares, va a formar la digitoxina, ¿ya? Entonces va a formar un heterócido. Esta es la genina solamente, es una parte, si quieren, de la estructura, ¿ya? Estos cardenólidos, cuando están unidos a los azúcares, por supuesto, tienen una actividad sobre el músculo cardíaco, aumentan la contracción del músculo cardíaco. Dentro de los bufadienólidos, que es una estructura que hay en plantas, pero que también se ha encontrado en los animales, como en el sapo. Entonces, tenemos aquí sobre el carbón 17 un anillo lactónico de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, por eso se llama pentadienólido, ¿ya? Pentadienólido, dienólido, porque tiene dos dobles enlaces, ¿no? Muy bien, aquí tenemos la esilarenina. Estas moléculas tienen poca actividad sobre el músculo cardíaco, pero tienen muy buena actividad antitusiva. Entonces estamos viendo algunos ejemplos de metabolitos secundarios, ¿no? Entonces, como les decía, en todo caso, este oxidrilo normalmente en los heterócidos va a estar unido a los azúcares. Bueno, las saponinas es otro grupo. Desde el punto de vista químico, las saponinas son heterócidos, ¿no? Es decir, también van a tener azúcares, glucosa, y van a tener otros azúcares, ¿no? Bueno, son heterócidos y cuando se corta, cuando se hidroliza con ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, entonces van a separar los azúcares por un lado y las geninas por otro, ¿ya? Estas geninas tienen la característica de que pueden ser esteroidales o pueden ser triterpenoides pentacíclicas,
¿ya? Entonces, esa es una característica. Tiene azúcares y tiene la genina, que es la parte no azucarada. Esa parte no azucarada, entonces va a tener una propiedad que va a ser esteroidal o triterpenoide pentacíclica. Estas saponinas, cuando se encuentran como heterócidos, que puede tener herencia glucosa, rhamnosa, etcétera, cuando se encuentran como heterócidos, tienen una propiedad muy importante, es que en soluciones acuosas tienen la propiedad de disminuir la tensión superficial del agua y forman espuma. Entonces, es el único grupo de metabolito secundario que tiene esa propiedad de formar espuma. ¿Ya? Y aquí vamos a ver la estructura de la diosina. Cuando este R, miren, este R fuera glucosa y dos moléculas de rhamnosa, un oligosacárido, y aquí tenemos la estructura esteroidal, se llama diosina. Diosina cuando está como heterócido, ¿ya? Esta diosina, como tiene un anillo esteroidal, es muy utilizado en la industria farmacéutica, porque es la estructura básica para la síntesis de hormonas, hormonas sexuales, anticonceptivos y corticoides. Y aquí tenemos la saponina triterpenoide pentacíclica. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Normalmente esas saponinas triterpenoides pentacíclicas tienen un carboxilo, por eso se dice ácidos triterpénicos pentacíclicos. Y podemos ver que están unidos al ácido glucurónico. Esta es la glicirricina. Esta glicirricina es bien interesante, tiene una propiedad antitusiva importante, pero y también tiene una actividad antiinflamatoria. Ahora, esta glicirricina, una característica que tiene es que es más dulce que el azúcar. Se dice que es 50 veces más dulce que el azúcar. Muy bien, se encuentra en una raíz que se llama Glycyrrhiza glabra. Bueno, ahora vamos a ver otro grupo que son los aceites esenciales. Hemos hablado bastante de los aceites esenciales, las drogas que tienen aceites esenciales se deben evaporar, se deben secar a temperaturas menores de 40 grados, porque a partir de los 40 grados los aceites se volatilizan. Entonces, ¿qué son estos aceites esenciales? Son mezclas de un número variable de sustancias orgánicas volátiles. Los compuestos más frecuentes derivan del isomevalónico y pueden ser monoterpenos con 10 carbonos o pueden ser sesquiterpenos con 15 carbonos. ¿Se acuerdan cuando hemos visto la vía metabólica secundaria de los terpenos? Que a partir del acetilcoenzima vía mevalonato se formaba el monoterpeno, diterpeno, sesquiterpeno. Bueno, aquí tenemos algunas estructuras de estos aceites esenciales. Casi todos estos son monoterpenos porque tienen 10 carbonos. El geraniol, esta estructura, miren, este geraniol es un alcohol que vamos a encontrar en las rosas, en el geranio, etc. El citral tiene una actividad tranquilizante que encontramos en el pasto cedrón, en las hojas de cedrón, el limoneno en la cáscara de limón, el mentol y la mentona encontramos en la hoja de menta, la carbona vamos a encontrar en lo que viene a ser menta espicata, que es la hierba buena, el alfa-pineno en los pinos, el borneol lo encontramos en el romero, una actividad digestiva, una actividad antiinflamatoria de mucosas, relajante muscular, etcétera. El alcanfor, que es un antiséptico muy importante, el cineol, que es esta molécula, que es un éter, lo vamos a encontrar en, por ejemplo, en el eucalipto. El cineol se conoce también como eucaliptol, en las hojas de eucalipto. Y esas estructuras que vemos abajo son estructuras fenólicas, ¿no? Entonces, miren, el eugenol en el clavo de olor, el anetol en el anís, el cinamaldehído en la canela, el timol en el orégano. Todos estos van a tener propiedades antisépticas, ¿no? Entonces, pero ¿qué característica tienen? Son sustancias orgánicas, son mezclas complejas de sustancias orgánicas volátiles, ¿ya? Entonces, como podemos ver, cada estructura tiene una fuente vegetal y, por supuesto,
una actividad farmacológica diferente, ¿no? Pero muy importante. Vamos a otro grupo que son los taninos. Los taninos que también vamos a ver en la marcha fitoquímica, ¿verdad? Las drogas con taninos están ligadas a las propiedades curtientes. Se utilizó el tanino de castaño, de quebracho, algarrobos, etcétera, y vamos a ver que estos taninos son compuestos polifenólicos que en realidad es el único grupo de metabolitos secundarios que tiene la propiedad de precipitar proteínas. Tiene la propiedad de precipitar proteínas. Es el único grupo que tiene esta propiedad, ¿no? Entonces son compuestos polifenólicos. Y dentro de los taninos hay dos grupos de taninos. Los taninos que vamos a llamar elágicos, elágicos y gálicos, y los taninos condensados. Estos taninos condensados son derivados de los flavonoides. Y los taninos elágicos son ésteres que resultan de la unión de los ácidos orgánicos con la glucosa. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo más importante? Estos taninos tienen propiedades farmacológicas muy interesantes. Vamos a ver que la mayoría derivan de la propiedad de formar complejos. Son astringentes, son antibacterianos, son antisépticos y tienen una propiedad de participar mejorando la cicatrización en caso de heridas, en caso de, por ejemplo, quemaduras, ¿no? Esta actividad cicatrizante se relaciona a su capacidad de unirse a la proteína de la mucosa, formar una capa impermeable para que debajo de esta capa se pueda llevar a cabo de mejor manera la regeneración del tejido. Se utiliza también por sus propiedades antidiarreicas, disminuye el peristaltismo, se usa en dermatosis y también como antídoto en casos de envenenamiento, ya sea por metales pesados o por alcaloides. También se ha visto que tiene una acción de actuar como vasoconstrictor venoso en vasos superficiales. Entonces, por ese motivo también se utiliza para combatir las hemorroides. Entonces, es un grupo sumamente interesante, sumamente importante, y como les decía, recuerden por favor que es el único grupo de metabolitos que tiene la propiedad de precipitar proteínas. Estas propiedades que yo les digo se utilizan, por ejemplo, para realizar su identificación, ¿ya? Las propiedades físico-químicas. Vamos a ver otro grupo que son los flavonoides y los heterócidos. Miren, cuando nosotros nos servimos una rica naranja, una mandarina, y nos llama la atención el color, ¿no? Cuando vemos las moras de color morado o los repollitos morado, etcétera, decimos, ay, que tendrá que agradable, pero un color interesante, ¿no? Bueno, todas esas fuentes vegetales lo que tienen es un grupo de metabolitos que se llaman flavonoides. Podemos decir que los flavonoides son pigmentos vegetales de naturaleza fenólica, o sea, son pigmentos, no van a dar color, frutos, hojas, etcétera, y son de naturaleza fenólica, por lo tanto son fenoles, ¿ok? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar? Especialmente en órganos jóvenes, hojas, flores, frutos, especialmente. Podemos encontrar también raíces, pero en menor cantidad. ¿Ya? Ahí tenemos la estructura básica de un flavonoide, tiene 3 anillos. El primer anillo, 6 carbonos, carbono 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El segundo anillo, 1, 2, 3, carbono 3. Y tenemos el siguiente carbono 6. Entonces su esqueleto carbonado es carbono 6, carbono 3, carbono 6. Y dentro de los flavonoides tenemos diferentes estructuras. Normalmente también los flavonoides se van a encontrar unidos a los azúcares como la glucosa. Tenemos aquí el flavonol, que es un alcohol, la flavona, que es una acetona, la isoflavona, muy interesante la isoflavona, porque esta isoflavona se utiliza, por ejemplo, para combatir los síntomas de la menopausia. El flavantresol, esta estructura, la flavanona, que vamos a encontrar estas flavanonas, las vamos a encontrar en la cáscara de los cítricos,
algunas flavonas vamos a encontrar, por ejemplo, en el apio, vamos a encontrar en el perejil, en ginkgo biloba, etc. Y las antocianidinas, que es este grupo, es el que va a dar color rojo, azul, morado a los diferentes vegetales, ¿no? Entonces, como les decía, un grupo muy importante, todos van a llevar, en esa estructura no se ve, pero vamos a ver que la mayoría va a tener grupos oxidrilo, por eso son fenoles, ¿ok? Son pigmentos. ¿Para qué sirven estas moléculas? Tienen diversas propiedades, son antiinflamatorios, vasodilatadores, vasoprotectores, antihepatotóxicos, antioxidantes, ¿no? Y tienen la propiedad de vitamina P, también se caracterizan porque disminuyen la permeabilidad de los capilares y refuerzan su resistencia. Entonces, es un excelente grupo de metabolitos que tiene diversas propiedades. ¿Bien? Bueno, con esto nosotros habíamos visto la definición de los principales grupos de metabolitos secundarios. Normalmente cada uno de estos metabolitos nosotros vamos a ir viendo tema por tema, profundizando, ¿no? Ahora estamos en lo que viene a ser una introducción a lo que viene a ser la fitoquímica. Entonces, ¿cuál es el esquema general del estudio de los productos naturales? Este esquema salió en un curso que yo hice hace años como parte del CITED, donde se había definido cómo deberíamos nosotros enfrentar los estudios con los metabolitos secundarios, ¿no? Entonces, tenemos dos líneas. Hay grupos que dicen nosotros vamos a hacer todo con extractos y otros dicen no, nosotros vamos a ir a buscar el principio activo, la molécula responsable de la actividad. Entonces tenemos dos caminos. Primero se hace una selección de la fuente, es decir, ¿con qué quiero estudiar? Quiero determinar, plantas que tengan flavonoides y que tengan actividad antiinflamatoria, ¿no? Entonces, se puede hacer una recolección, ya sea de plantas que crecen de manera natural, pero sin depredar el medio ambiente, ¿no? Sin digamos, reducir, afectar al sistema ecológico. O puedo también utilizar un cultivo. Lo primero que se hace es una extracción y fraccionamiento. Con este extracto yo hago un bioensayo, es decir, una prueba biológica para ver que mi extracto va a tener la actividad farmacológica deseada. ¿Ya? Entonces, yo puedo continuar por este lado, puedo hacer un bioensayo y procedo directamente con este extracto que he visto que hay, supongamos, la actividad antiinflamatoria, porque he hecho pruebas en animales, in vitro, en vivo, etcétera, puedo estandarizar el extracto y, por supuesto, determinar la toxicidad, ¿no? Puedo determinar la toxicidad, ¿bien? Entonces, vamos a continuar con el lado de los extractos. Mire, ahora, una vez que yo realizo los ensayos de toxicidad y hago las pruebas a nivel, una toxicidad la voy a hacer en animales. Luego puedo comenzar con el análisis farmacológico in vitro, in vivo, y puedo proceder a las fases clínicas. A las fases clínicas, ya en humanos, con el consentimiento informado, y una vez que ha pasado por todas estas etapas, este extracto, ya puedo tener un extracto estandarizado y llevar a la producción industrial del extracto, que va a servir posteriormente para hacer pomadas, jarabes, lociones con la actividad antiinflamatoria, ¿no? Entonces, por una línea, especialmente los son más naturistas, dice, el extracto ha pasado por menos procedimientos químicos, es mucho más natural, pero depende de la línea que se investiga, de lo que se quiere hacer, etc. Ahora, por otro lado, si nosotros podemos tener el extracto y se hace el fraccionamiento. Entonces, aquí se hace, pues yo puedo fraccionar, por ejemplo, con una cromatografía en columna. Y en cada fracción, ¿se acuerdan que recibíamos en tubitos las fracciones? Puedo hacer pruebas biológicas en las fracciones. Y esto se llama fitoquímica bioguiada, ¿ya? Bueno, después yo puedo continuar separando y aislando
los compuestos puros. ¿Cómo puedo hacerlo? Por cromatografía principalmente, también lo puedo hacer por precipitación, ¿ya? O por diferencia de solubilidad. Hasta que tenga yo compuestos puros, ¿no? Seguramente puedo tener algunos flavonoides con esta actividad. Bueno, una vez que tengo el compuesto puro y es una molécula nueva que no conozco, podemos hacer la determinación de la estructura. ¿Qué compuesto es el que estoy encontrando? ¿No? Se hace un análisis espectroscópico, se hace búsqueda de la bibliografía para ver si esta molécula ya ha sido estudiada, ya hay artículos, etcétera, y nosotros podemos ver si es necesario hacer algunas modificaciones químicas. En una modificación química se aumenta, por ejemplo, un oxidrilo, se quita un oxidrilo, se puede hacer una sal para que tenga menos efecto secundario, etcétera. Y lo que encontramos es la cabeza de serie, es decir, la cabeza de serie es la molécula más importante, ¿no? Este flavonoide es la cabeza de serie, que es con el cual yo voy a hacer todos mis estudios. Voy a continuar, por ejemplo, con estudios estructurales, voy a optimizar que sea una molécula que no tenga efectos secundarios, que no sea tóxica, etcétera. Y una vez que he hecho todos estos estudios, por supuesto que tengo, miren, la cabeza de serie va a pasar a las fases clínicas, preclínicas, etcétera, y puedo después, recién que ha pasado por todas esas fases de toxicidad, pruebas biológicas, pruebas clínicas, etcétera, recién podríamos pensar en producir una molécula con una determinada actividad farmacológica. Dicen los investigadores que por lo menos todo este estudio puede llevar unos 5 a 7 años, ¿no? Eso son estudios muy morosos. Con los estratos es un poco más rápido, porque hacemos prácticamente, utilizamos un extracto estandarizado. Bien, vamos a ver ahora las marchas fitoquímicas. Primero les voy a explicar la marcha más sencillita, que es la que yo utilizo en la clase, que es la mínima que deben saber, ¿no es cierto? Esta marcha fitoquímica preliminar. Entonces, ¿qué es una marcha fitoquímica? Va a ser un procedimiento que me va a permitir en un extracto determinar e identificar los diferentes metabolitos secundarios, ¿ya? Eso es una marcha. ¿Por qué? Porque no se olviden que un metabolito secundario puede ser un principio activo de una planta, de una droga vegetal. Bueno, en este trabajo, normalmente el ensayo es bien sencillo, se toma de 2 a 3 gramos de la droga, se utiliza 20 mililitros de metanol, etanol, cloroformo. Normalmente yo voy a utilizar el, etanol al 70%, pues etanol también al 96%. Y vamos a llevar a baño María, con alcohol por supuesto es peligroso, no pueden poner directamente en la hornilla, a baño María por unos 5 a 10 minutos, filtramos y concentramos normalmente a un cuarto del volumen, ¿ya? ¿Y qué pruebas vamos a hacer? Las pruebas les voy a mostrar acá, ¿ya? Aquí está más detalle. A ver, nosotros aquí, cuando comienzo de un extracto de cero, ¿sí? Cuando comienzo de cero voy a tener ya mi extracto. En nuestro caso, en la práctica, nosotros ya hemos preparado el extracto. Entonces, lo que más bien voy a hacer es diluir el extracto. Para diluir el extracto voy a colocar 15 mililitros de etanol al 70%. ¿Por qué etanol al 70%? Porque es el solvente que utilicé para poder obtener entonces el extracto, ¿no? Recuerden, un extracto es esa materia que queda después de la evaporación del solvente. Pero aquí necesitamos el extracto diluirlo. ¿Por qué? Porque voy a hacer pruebas de identificación. ¿Qué pruebas se utilizan? Esta es una marcha muy rápida, como les decía, que me va a permitir identificar 4 grupos de metabolitos secundarios, ¿ya? Los alcaloides, taninos, saponinas y los flavonoides, ¿no? Que son los 4 grupos tal vez muy importantes. Hay otros más, por supuesto, que ya vamos a ir viendo los procedimientos y análisis tema por tema. En el caso de los alcaloides, lo que hacemos es realizar pruebas de precipitación.
este extracto se coloca ácido clorhídrico primero y se hacen 4 tubos. Al primer tubo voy a agregar el reactivo de Dragendorf, que me va a dar un precipitado de color ladrillo. Al segundo tubo agrego el reactivo de Mayer, que me va a dar un precipitado crema. Al siguiente tubo el reactivo de Hager, ácido pícrico, me va a dar un precipitado amarillo. Y finalmente tengo el último tubo, agrego reactivo de Wagner, que me va a dar un precipitado de color café. ¿Ya? Entonces, son pruebas de precipitación. Para identificar a los alcaloides es mejor utilizar pruebas de precipitación. ¿Ya? Luego tenemos los taninos, que son compuestos polifenólicos que se caracterizan por precipitar proteínas. Entonces, si tiene esa propiedad de precipitar proteínas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la gelatina sal, que se prepara, esa solución, se coloca un tubo y se precipita con el extracto. Si hay un precipitado, quiere decir que el extracto tiene tanino y precipita la gelatina, que es una proteína. ¿Ya? Por supuesto, también nosotros vamos a hacer otra prueba, que es la prueba de los fenoles. A este extracto vamos a agregar gotitas de cloruro férrico al 1% y me va a dar tonos oscuros. ¿Ya? Normalmente, si se trata de taninos catecólicos, vamos a tener un color café hasta negro, y si se tratara de taninos gálicos, nos va a dar un color azul morado. ¿Ya? Bueno, por otra parte, en otro tubito vamos a tomar nosotros vamos a hacer la prueba para las saponinas. ¿Se acuerdan que les dije que las saponinas era el único grupo que tenía esa propiedad de formar espuma, porque disminuye la tensión superficial del agua? Entonces, lo único que hacemos es tomamos un mililitro de nuestro extracto diluido, agregamos 2 de agua y agitamos enérgicamente. Si después de un minuto hay espuma, queda una espuma estable, quiere decir entonces que la droga sí tiene saponina, ¿no? Estas saponinas hemos visto que tienen propiedades muy importantes. La otra droga, la otra prueba es la prueba para los flavonoides. Esta prueba, chicos, se denomina prueba de Shinoda. Agarramos el extracto, tomamos 1 mililitro del extracto, un trocito de magnesio y ácido clorhídrico concentrado. Si tenemos realmente flavonoides, que vamos a ver cuando realicemos la marcha fitoquímica, nos va a dar tonos rojos, dependiendo, puede dar un rojo púrpura, puede dar rojo magenta, normalmente nos da tonos rojos, que nos indica si hay flavonoides, ¿no? Entonces, esta es la marcha fitoquímica más sencillita que se puede hacer para poder identificar algunos metabolitos secundarios. En algunos casos necesitamos hacer nosotros, bueno, estas son las pruebas, ya les he explicado cómo se realiza, ¿no? Ya les indiqué también aquí de los taninos, mire, reactivo de gelatina sal más gotas del extracto de haber un precipitado, y en la prueba de cloruro férrico les había indicado si va de un color verde a negro, tenemos taninos catecólicos, si nos da un color azul morado, taninos gálicos, eso ya lo expliqué. Ahora, cuando nosotros queremos hacer un estudio más profundo, un estudio más detallado, etcétera, donde queremos tener unas soluciones más límpidas, más claras, vamos a hacer una marcha fitoquímica un poco más delicada, con más procedimiento, con más fraccionamiento. Ya vamos a ir fraccionando. Miren, en este caso se trabaja con mayor cantidad de muestra. Necesito 50 gramos de la muestra seca y molida. Estos 50 gramos se deja primero macerando con 500 mililitros de metanol por 24 horas. Y después de esas 24 horas se lleva a reflujo, ¿se acuerdan del reflujo, no es cierto? Se lleva por 4 horas a reflujo y se va a filtrar en caliente, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos el extracto metanólico y vamos a ir viendo
como se hace ya con este extracto metanólico, ¿no? El extracto metanólico, entonces, después de macerar y llevar a cabo a reflujo. Ok, entonces vamos a ver el procedimiento, ¿no? Miren, aquí estamos aquí. Entonces, tengo mi extracto metanólico y voy a tener, de este extracto metanólico, que voy a tener seguramente unos 300, 400 ml, voy a separar 5 mililitros y voy a hacer en esta fracción la prueba para taninos, es decir, la precipitación de la gelatina y la prueba del cloruro férrico. Voy a hacer la prueba de aminoácidos para ver si hay alcaloides aminados o aminas biológicas, la prueba de la ninhidrina, que lo que hace es reaccionar con el grupo amino. Y voy a hacer la prueba de flavonoides con la prueba de Shinoda que acabo de explicar para ver si tenemos flavonoides. Mire, en esta fracción estoy haciendo taninos, aminas biológicas y flavonoides. El resto del extracto que me quede lo voy a llevar a sequedad y luego lo voy a extraer con 150 mililitros de ácido clorhídrico al 5%, que va a estar caliente a 50 grados centígrados, ¿ya? Y lo voy a filtrar sobre celita, que es una tierra de diatomeas, que va a permitir filtrar muy bien, y voy a tener dos fracciones, ¿no es cierto? La solución ácida que va a pasar a través de la celita y la fracción que va a quedar atrapada en la celita, ¿me entiendes? Entonces, primero nos vamos por la parte de la solución que ha pasado la celita. Esta solución volvemos a filtrar y alcalinizamos con amoníaco, ¿ya? Alcalinizamos con amoníaco y luego extraemos con cloroformo en un embudo de separación. Por supuesto, miren, tengo una solución ácida y estoy colocando cloroformo, ¿no? Entonces voy a tener una fase orgánica, una fase clorofórmica y una fase ácida acuosa, ¿no? Bueno, ya no ácida porque he alcalinizado con amoníaco, o sea, una fase acuosa, ¿ok? Entonces, en la fase acuosa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saturar con sulfato de sodio y hacemos una extracción con diclorometano y etanol, 3,2, 3 partes de diclorometano, una parte de etanol. Entonces aquí voy a tener, no se olviden, una etanol y una fase orgánica. La fase orgánica y la fase entonces acuosa remanente, ¿no? O etanólica. Y aquí, esta la voy a llamar fracción E, donde nuevamente voy a hacer flavonoides y voy a hacer leucoantocianidinas con la prueba de Rosenheim. La fase orgánica, que sería esta fase de la diclorometano, voy a lavar con solución saturada de sulfato de amonio y tengo la fracción D. En esta fracción D vuelvo a buscar flavonoides con la prueba de Shinoda, leucoantocianidinas con la prueba de Rosenheim, esteroides con Lieberman-Bouchard, que es una prueba especialmente para esteroides, y voy a hacer la prueba de alcaloides poniendo ácido clorhídrico, Dragendorf y Mayer mínimamente, ¿ya? Esto es entonces con la solución ácida que quedó, ¿se acuerdan ustedes? Después después entonces de hacer la extracción metanólica y evaporar, ¿no? Y hacer una extracción con ácido clorhídrico y filtrar sobre celita. Y hemos explicado todo lo que ocurre con la solución ácida y ahora veremos cómo trabajamos con la fracción que quedó en la celita. Con esta fracción vamos a lavar con agua, lavamos con agua y vamos a secar, ¿no? Vamos a secar entonces, lavamos con agua, luego hacemos una extracción con cloroformo, filtramos y evaporamos hasta un volumen de 20 ml, nada más, con la fracción que ha quedado en la celita. Y en esta fracción voy a hacer esteroides, voy a buscar la prueba de Lieberman-Bouchard, que es una prueba que utiliza anhídrido acético, y que vamos a utilizar anhídrido acético y ácido sulfúrico, me va a dar tonos azules o rosados, y voy a hacer la prueba de quinonas, que es la prueba de Bortrager, ¿ya? ¿Qué es la prueba de Bortrager? Con esta prueba de Bortrager, pues voy a identificar quinonas, antraquinonas, etc. Muy bien, pero me olvidé de esta fase orgánica de este lado, ¿no? Hemos visto la fase acuosa.
Entonces, tenemos la solución ácida, hemos visto con la fase acuosa, pues de alcalinizar, vamos a tener la fase acuosa y hemos explicado. ¿Qué sucede con la fase orgánica, con la fase clorofórmica? A esta fase clorofórmica vamos a lavar con agua, ¿sí? Vamos a colocar agua, ¿ya? Vamos a secar, vamos a evaporar, vamos a llevar hasta un volumen de 50 ml y vamos a llamar la fracción C. De esta fracción C que obtenemos entonces después de llevar a 50 ml, vamos a tomar una parte, vamos a tomar 4 mililitros nada más y lo vamos a llevar a sequedad, vamos a agregar cloroformo, nuevamente vamos a buscar esteroides. En los esteroides yo puedo encontrar saponinas o cardiotónicos y voy a utilizar para esto la prueba de Lieberman-Buschert. El resto de la fracción que tenga, de los 50 ml, digamos unos 45, vamos a llevar a sequedad, a baño María, o por un rotoevaporador, agregamos 5 mililitros de ácido clorhídrico y voy a hacer las pruebas de precipitación para alcaloides, Dragendorf-Mayer, ¿no? Fíjense, no es nada difícil, moroso, sí nos lleva unos 2 días, pero es una maravilla porque podemos identificar de una manera muy precisa a los diferentes metabolitos secundarios, ¿no? Entonces, esta es una técnica que hay que tenerla, entiéndanla, no quiero que la aprendan de memoria, pero sí la que tienen que saber como el Padre Nuestro es este procedimiento, ¿no? Que aquí les he explicado. Vamos a ver entonces donde nosotros identificamos alcaloides, saponinas, flavonoides y taninos, ¿no? Entonces, aquí este procedimiento, ¿qué pruebas se realizan para cada uno de los metabolitos secundarios? ¿Bien? Muy bien, miren, entonces, hasta aquí nosotros habríamos terminado el tema habríamos terminado nuestro tema número 5, ¿ya? Y hasta aquí va a ser el examen. Yo no sé si tenía algo más, a ver. Ya, hasta ahí esto es todo. Y hasta ahí sería el examen del día lunes, es el examen, ¿verdad? No, 6 todavía. Sí, ya me estaba confundiendo. El día 29, entonces nos vamos a ver con ustedes para poder hacer ya la defensa del trabajo. No se olviden cómo es el trabajo, lo tienen que presentar, estudien con anticipación. Yo les he dado hace 2 semanas ya el cuestionario, de tal manera que deben prepararse, no es largo, es 40, a ustedes les he dado 40 preguntas, a los de quinto les he dado 70. ¿No? Entonces no son muchas preguntas y son sumamente fáciles, es todo lo que hemos visto, ¿ya? Bien, preguntas hasta aquí, por favor, porque yo sé que tienen examen y vamos a terminar un poco más temprano, ¿no? Les voy a dejar libertad para que vayan a repasar, etc. Dudas, preguntas, chicos, de todas maneras mañana podemos también aclarar algunas dudas del cuestionario, ¿ya? Para el día de mañana igual nos conectamos para poder aclarar algunas dudas. ¿Hay dudas, preguntas? Esto está más pensando en su examen. ¿Qué examen tienen? ¿Funcional?